Damos inicio al curso de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este curso está organizado por la empresa de capacitaciones Disitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Tenemos como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. En esta oportunidad, el temario tiene 2 puntos. Primer punto, introducción a las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Segundo punto, desarrollo de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Como ponente tenemos al ingeniero Juan Carlos Tupac Chupanqui. Él es ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productiva. Cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado de dirección de seguridad y salud y gestión de riesgos laborales en las empresas en la Universidad ESAN y está certificado como entrenador lúdico. Cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, y supervisión de trabajos de alto riesgo. Ahora sí le doy pase al ingeniero para que pueda iniciar el curso. Quería un poquito comenzar con esta imagen. Es una imagen que de repente para muchos probablemente no logran identificar todas las condiciones o algo que podría atentar con la seguridad de los trabajadores. Entonces, como podemos observar, en principio, antes de entrar de lleno a la presentación, vemos que hay muchas situaciones, muchas condiciones en el día a día, efectivamente, muchas condiciones y acciones subestándares. Probablemente cuando nosotros lo vemos en esta imagen, es muy fácil, por decirlo así, ¿no? Ella viene con un poquito de ayuda, ¿no? Personas que están subidas sobre algunas plataformas que están en mal estado. Por ahí estamos viendo el montacarga, o una persona que está por debajo de una maniobra de izaje, o por ahí vemos a un tema con trabajos con soldadura, donde no cuentan con todo el equipamiento. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto al principio? Que muchas veces cuando nosotros vamos a ejecutar las inspecciones a las áreas operativas y vamos con la presencia de los líderes o de las jefaturas o de los mismos gerentes, muchas veces no le dan la real importancia a la inspección o probablemente lo que identifican producto de las inspecciones son cosas muy, muy elementales. El extintor no estaba encima de su soporte, por mencionar un ejemplo. Ok, ya, lo ponemos nuevamente ahí. O había una pequeña tabla que estaba probablemente obstruyendo el acceso de un corredor. Quizás, probablemente. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ejecutar una inspección y vamos a analizar, por ejemplo, el funcionamiento de un equipo o que los equipos, por ejemplo, dentro de una planta industrial no cuenten con algún dispositivo de seguridad o que el funcionamiento de los botones de emergencia o las guardas no están correctamente operativas o por ahí un tema logístico, los racks probablemente no se le han hecho una inspección mensual de cómo se encuentra o cuál es el estado de la operatividad de las estructuras, ¿no? Dentro de los almacenes, ¿no? Dentro de la parte logística. Y ustedes saben, pues, de que los racks también tienen un cierto periodo de tiempo de vida, que si no los inspeccionas o probablemente no verificamos que las condiciones sean las más seguras, pues eso también puede o puede llegar a generar un accidente. Entonces, un poco lo que quería comenzar al principio era con el tema de la concientización, de la importancia que tiene la inspección de seguridad por parte del equipo. ¿A qué me refiero con el equipo? Dependiendo de la empresa también. Si es una empresa, todos sabemos, de más de 20 trabajadores, pues hay una inspección que es la que la realiza el comité. ¿Ok? Eso es por un lado. Pero también hay inspecciones por parte de los líderes de cada una de las áreas. Porque así como nosotros sensibilizamos hacia la parte operativa, hacia los auxiliares, hacia los operarios, a los supervisores y demás,
pues también los líderes de las empresas son aquellos que también tienen que dar el ejemplo al momento de ejecutar una inspección. Y ahí es donde yo quería un poco que todos podamos interiorizar ese tema, de poderle generar un valor a la inspección. Porque justamente aquí, ¿qué es lo que vamos a ir identificando? Lo que mencionaron al principio uno de sus compañeros por el chat. Poder identificar actos inseguros, condiciones inseguras, que si es que estas no son tratadas, pues pueden llegar a generar accidentes de trabajo. Ahora, vamos a lanzar una pregunta, ¿ok? Ahora ya un poquito que hemos visto qué cosas son las que nosotros podemos identificar y hemos estado, y muchos de los que estamos aquí estamos compartiendo, pues cuáles han sido algunos de los actos o las condiciones inseguras que han sido identificadas en el primer gráfico. Pero ahora, ¿por qué es importante el que tú hagas una inspección dentro de tu centro de labores? Ahí lanzamos un poco la pregunta para que vayamos escribiendo en el chat, para poder ir interactuando y poder ir viendo sus comentarios. ¿Por qué se debe de hacer una inspección de seguridad y salud en el trabajo? O sea, ¿cuál es la importancia de que uno realice las inspecciones? Ya al principio habíamos estado comentando que es para poder identificar condiciones inseguras. Totalmente de acuerdo. O probablemente por ahí una persona estaba haciendo una inspección e identifica también pues que un trabajador estaba cometiendo pues una falta, probablemente no estaba siguiendo la secuencia correcta de pasos producto de la actividad. Ahora, como yo siempre lo he dicho en las charlas y en las capacitaciones que he tenido la oportunidad de darles, tampoco es que uno vaya de frente con el dedo acusador y decirle al operario, oye, no has hecho esta actividad o estás incumpliendo esto. Momento, señores y señoritas. Siempre también nosotros tenemos que poder analizar y decir, ok, perfecto, ya, ese trabajador, ¿por qué estaba haciendo esa actividad que no era la más segura? Entonces, nosotros como empresa decimos, a esa persona la hemos capacitado, se le ha difundido cuáles son sus peligros, se le han entregado todos los equipos de protección personal, se le brindan las condiciones de trabajo adecuadas. Si todo eso la empresa le proporciona, le brinda, lo entrena y a pesar de eso lo incumple, bueno, eso ya es otro escenario, ¿no? Porque la empresa está cumpliendo con dar todas las herramientas que conforman el sistema de gestión hacia el trabajador y sobre las condiciones de trabajo. Entonces, sí, ahí uno de los compañeros ha puesto cuál es una de las causas o por qué se debería de hacer. Entonces, ya hemos hablado de por qué se debe de hacer una inspección. Ahora, la segunda pregunta que yo les lanzo a todos es, pero ¿cuál es ahora el objetivo de las inspecciones y quiénes son aquellas personas que deben de realizar una inspección? Porque evidentemente, como les había comentado al principio, si yo quiero tener una inspección que me permita identificar condiciones inseguras o actos inseguros, evidentemente, pues a esa persona que va a ejecutar la inspección, pues yo también la tengo que entrenar, porque probablemente por ahí me va a identificar cosas, digamos, no tan relevantes o que podrían ocasionar un accidente grave. Evidentemente, todo tiene que ser identificado. Hay algunas condiciones inseguras que son, por decirlo así, leves o que podrían generar algo no tan que repercuta mucho sobre el trabajador. Pero sí hay algunas otras condiciones que si nosotros somos mucho más minuciosos, por eso que siempre en las inspecciones, pues siempre tiene que haber personas calificadas, técnicas, que sepan del proceso como tal, ¿no? Por ejemplo, los operadores de las máquinas, que conozcan su equipo, que conozcan cómo funcionan, que sepan cuáles son algunos de los elementos o dispositivos de seguridad, perfecto, para poder verificar, ¿no? Correcto. Ahora, ¿y quiénes son aquellas personas que deben de realizar la inspección? Como les dije, la gerencia o los líderes de área, las jefaturas y los supervisores. Pero a la par, en conjunto, el comité de seguridad, ¿no? En aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores, pues realizan una inspección mensual. Ahora, a lo largo del desarrollo de la presentación, vamos a ir viendo algunos puntos de importancia. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ok, ya identifiqué 15 condiciones inseguras. Perfecto. Por ahí que uno
cumplió con mi indicador, todo bacán. Pero luego viene la tarea o el seguimiento a la inspección, porque ahí tengo que poder identificar, llegar a un consenso generalmente con el equipo de mantenimiento o el líder de área, dependiendo si es una condición netamente operativa o si es que es algo que está directamente ligado con mantenimiento, y poder fijar fechas de ejecución y plazos y responsables. Ahí, esa es la parte, digamos, donde tiene que haber la parte de la gestión del área del equipo de seguridad, del mismo comité, que pueda haber un consenso entre ambas partes para que eso pueda ser subsanado y los procesos y la producción, pues evidentemente sea segura para las personas. ¿Perfecto? Bien. En principio, básicamente lo que hemos estado conversando, un poco interactuando algunas ideas, son algunos aspectos bastante generales, ¿ya? Bastante generales sobre lo que es el tema de las inspecciones. Poquito nomás, porque también lo que no quiero es entrar de lleno a la parte legal, porque no queremos dilatar mucho, porque hay bastantes temitas por tocar dentro de esta sesión. Entonces, ¿cuáles son algunos de las normativas que están directamente ligadas con el proceso de inspección? Por ejemplo, de la ley 29783, ¿no? En su artículo 46, bueno, hace referencia a lo que les comentaba sobre el tema del mejoramiento continuo, los resultados de las inspecciones de trabajo y sus medidas de control, las advertencias y los requerimientos. Ahí era lo que les estaba comentando. No solamente es que tú identifiques una condición insegura, producto de la inspección, cuando vas al área operativa, sino también tienes que darle todo el proceso de seguimiento o de mejora hasta llegar al cierre. Y luego de que logras hasta cerrar esta inspección, la segunda parte ya es la eficacia. ¿Cuán eficaz ha sido esta medida de control implementada justamente para evitar que vuelva a generar un posible accidente o una nueva condición insegura dentro de los procesos? Bueno, de ahí otro aspecto del artículo habla sobre las funciones de la inspección de trabajo. Otro capítulo, todo lo que tiene que ver con la inspección laboral, que tiene a su cargo, bueno, todo el tema de cumplimiento de leyes, reglamentos y demás. Esto está ligado, como los estaba comentando, a la ley 28806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo. Y luego hay otros decretos sobre el reglamento de la Ley General de la Inspección de Trabajo. Listo. Esto es un poquito a grandes rasgos el marco legal sobre el tema de inspecciones de seguridad. Bueno, de ahí hay algunos artículos adicionales, más que nada los que están ligados directamente a los registros, ¿no? Los registros obligatorios dentro del sistema de gestión de seguridad. El punto D del reglamento habla sobre los registros de inspecciones internas de seguridad. Y lo que les estaba comentando al principio de la presentación, que una de las funciones de los miembros del comité es que se realicen estas inspecciones periódicas, tanto en las áreas administrativas, operativas. Justamente poder reforzar esta gestión preventiva, porque muchas veces en las empresas somos más correctivos, ¿no? Corregir lo que nosotros estamos identificando. Ok, efectivamente, pero lo que nosotros queremos es fomentar esta gestión preventiva, que con el paso del tiempo, lo que nosotros hemos identificado, esta condición insegura producto de la inspección, se aplique simplemente un mecanismo de control, que con el pasar de los tiempos, evidentemente esto que ha sido implementado no vuelva a generar un tipo de accidente y ahí vamos midiendo la eficacia en un periodo de 3 a 6 meses, dependiendo también del grado de impacto que tiene pues esta inspección. No es lo mismo, como había comentado al principio, que veamos que no hay un extintor donde debería de haber un extintor, a que pues no sé, identifiquemos el sistema o los mecanismos de emergencia pues de un caldero. De repente no te identifica los niveles de temperatura, no sé, estoy lanzándote un ejemplo. Entonces es importante también poder ir identificando las diversas condiciones o las desviaciones dentro de los procesos. ¿Ok? Bueno, como tal, la definición de lo que es una inspección, bueno, es un proceso de observación directa, ¿no? Donde se van a ir pues recopilando una serie de datos
sobre el trabajo, bueno, los procesos, las medidas de protección y el cumplimiento de algunas disposiciones normativas. Ya lo he mencionado, hay algunas que están directamente ligadas a una normativa, la NDP, por ejemplo, en el tema de extintores, los sistemas contra incendio, el, el equipamiento, por ejemplo, los puntacargas, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Para no andar tanto en ese tema. Un poco para poder aclarar este comentario sobre lo que hace referencia a la relación que hay con este requisito legal. Luego, en segundo plano, tenemos que, bueno, las inspecciones tienen como objetivo, como muchos de los que estamos aquí, ya lo hemos comentado, el que nos permite identificar condiciones subestándares, ¿no? Para los que de repente por ahí no tenemos claro lo que es una condición subestándar, hay otras personas que lo conocen como condición insegura, es porque en una organización, en una empresa, nosotros definimos un estándar seguro, ¿no? Un estándar de trabajo, ¿no? Donde, dependiendo, pues si es un tema operativo, de producción, lo que fuese, establecemos una secuencia de pasos donde se van a ir implementando diversos controles. Si por algún motivo nosotros no lo cumplimos, estamos pues por debajo de lo que está establecido en nuestro estándar de seguridad. Por eso sería una condición subestándar. ¿Ok? A grandes rasgos. Entonces, ahora un poquito lo que vamos a hacer o vamos a conversar es ya, o mejor dicho, entrar de lleno a lo que es una inspección de seguridad. Como tal, la definición decía que es una observación de un proceso, de una actividad, de una acción, de un trabajador, etcétera, etcétera. Como estamos acá directamente en la gráfica, vamos a identificar parte del proceso, de las instalaciones, de las prácticas seguras o inseguras que podrían estar ejecutando los trabajadores, verificar si es que los procesos no presentan algún tipo de desviación y finalmente el correcto funcionamiento de máquinas o herramientas que cuenten con todos sus dispositivos de seguridad y demás. Y otro aspecto importante sobre el tema de las inspecciones es que nos permite identificar justamente lo que estamos conversando. En segundo plano, el poder analizar la causa o por qué hemos identificado, qué ha pasado, pues, ¿no? Si se cumplieron o no se cumplieron los mantenimientos preventivos dentro de los plazos. O cuando hablábamos de prácticas inseguras, ¿por qué este trabajador está cometiendo esta actividad, ¿no? O sea, ¿qué parte o en qué parte del proceso, pues, la empresa no capacitó a su trabajador o a través de sus encargados de línea, sus jefes, sus supervisores? Porque recuerden, muchachos, que es responsabilidad de la empresa el poderle, pues, brindar todas las herramientas necesarias también a los trabajadores para que puedan cumplir y ejecutar prácticas seguras. Bueno, lo otro ya es condiciones y actos subestándares, que es el otro punto que muchos de los que estamos acá hemos ido conversando, hemos ido identificando. Y finalmente, lo que podría llegar a generar un daño a la persona, bueno, a la infraestructura o al medio ambiente, alterando negativamente la dinámica normal de la organización. Producto de una condición puede de repente por ahí atentar contra la seguridad, por, no sé, una tubería por donde estaba saliendo pues un hidrocarburo o algo, pues producto de que no se hizo una inspección o no se le dio el seguimiento, no se le realizaron los mantenimientos, pues hay una fuga y demás. O por ahí una condición insegura que termine pues generando un corte, un golpe, una quemadura, una electrocución a un trabajador. Entonces, ya recapitulando todo lo que hemos estado hablando al principio, nos damos cuenta que, pues, ¿cuál es la real importancia de que nosotros ejecutemos con un equipo, ¿no? Que es el comité de ambas partes, tanto la parte operativa, la parte técnica, como los líderes de área, ¿no? El personal de mantenimiento, que ellos tienen que también estar directamente ligadas con la ejecución, porque al final ellos son los que manejan el presupuesto, son los que con los que nosotros vamos a ir entablando esta gestión preventiva que estaba mencionándole al principio, para que ésta se pueda ejecutar dentro de un plazo, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de los principales beneficios, no? Ya lo hemos mencionado, el poder detectar actos o condiciones inseguras, el que podamos nosotros verificar si es que los procedimientos de trabajo, las normas, nuestros estándares, los instructivos y demás, pues efectivamente tienen o no tienen implementada las medidas de control
que eviten, eliminen cualquier potencial peligro que pueda llegar a generar sobre los trabajadores. Por otro lado, bueno, fomentan la interacción de la seguridad en el área con otras áreas de la empresa, ¿no? Porque a veces están directamente ligadas algunas subáreas o subprocesos donde una puede afectar a la otra. Pero es importante que esta, digamos, a la área A se tiene que atender esta condición, porque si no va a terminar afectando el proceso del área B, ¿no? Por eso que muchas veces hay procesos que están directamente ligados. Y finalmente, bueno, mantienen procesos de mejora continua de las condiciones de trabajo. Hemos hablado de algunos beneficios, ahora vamos a hablar un poco de la necesidad cuando nosotros, dentro de nuestro programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay una parte donde nosotros tenemos que establecer, ¿no? Cuáles son los criterios que nosotros vamos a evaluar, ¿no? Para poder ejecutar nuestras inspecciones. Y todo eso también sale de la I+C. De la I+C, como todos sabemos, es el pulmón dentro del sistema de gestión. Porque a partir de ahí nosotros vamos a establecer nuestras capacitaciones, vamos a establecer nuestros planes de monitoreo, todo el tema de nuestro servicio de salud, ¿no? Identificar todos estos peligros y a partir de ahí vamos a ir sacando algunos temas. ¿Cuáles son algunas de las fallas, las desviaciones que se pueden llegar a presentar dentro del proceso? Y justamente como acá lo dice este texto, ¿no? En cualquier rubro de empresa, industrial, minera, pesquera, lo que fuese, de alimentos, ¿no? La actividad económica del tipo de tecnología utilizada, unas con mayor tecnología respecto que otras, el tipo de materiales, herramientas, lo que fuese, siempre se va a encontrar algún tipo de falla dentro del proceso. Y por mencionar algunas de estas fallas, ¿cuáles son las que las que generalmente nosotros identificamos? Bueno, tenemos el deterioro o el mal uso de algunos instrumentos o mecanismos o herramientas. Muchas veces los hábitos o las costumbres del trabajador, ¿no? A veces un trabajador está acostumbrado a hacer la actividad a su criterio, porque lo ha hecho por muchos años, pero sin embargo, producto de esa actividad puede terminar repercutiendo en un accidente de trabajo y también es ahí donde nosotros tenemos que instruir bien hacia nuestros trabajadores. Bueno, algunos otros, fallas en los procesos, dependiendo o el uso de insumos, materiales o instrumentos nuevos, ¿no? Porque no es que yo voy a lanzar, como se dice, al ruedo a un trabajador a operar con un equipo en el que no se le ha explicado o es de una tecnología probablemente un poquito por encima del promedio, que también pues puede terminar impactando. Y el uso de los EPPs. Bueno, ya les había comentado que cuando vamos a tener procesos que están uno ligado con otro o operaciones que están o que interactúan entre ellas para poder generar un producto final, ¿no? Hay una entrada, hay una interacción y hay una salida final. Entonces, por ahí, importante, uno de los principios fundamentales que nosotros debemos tener dentro de las inspecciones es la relación que existe con el equipo que conforma o que ejecuta estas inspecciones con la persona que va a ser inspeccionada, ¿no? Siempre nosotros tenemos que ir con una postura abierta, es de escuchar y al mismo tiempo explicarles, pues, ¿no? Cuáles son algunas de las condiciones y de los beneficios de que al momento de ejecutar la inspección, porque a veces pasa de que viene el inspector y por ahí los auxiliares, los operarios, los supervisores lo toman a la mala, porque es que justamente ahí es donde nosotros pues vamos a comenzar a ir identificando estas fallas o estas desviaciones, ¿no? Entonces muchas de las personas no quieren que eso ocurra. Entonces uno tiene que llegar, siempre presentarse correctamente a la persona que se le va a inspeccionar, explicarle cuáles son los beneficios, el por qué, ¿no? De brindar condiciones seguras, evitar los accidentes de trabajo y demás, como para poder llegar al trabajador y que esta persona sea recíproca la comunicación y los mecanismos para que nosotros podamos atender este proceso de inspección, ¿ok? Ahora, ya les había comentado, ¿no?
al principio, ¿quiénes son aquellas de las personas pues que tienen que ejecutar estas inspecciones? Y aquí, dentro del sistema de gestión de seguridad, pues tiene que haber una participación de todos, porque la seguridad la hacemos todos. No solamente es el responsable de seguridad, que es el que tiene que estar viendo las inspecciones. No. Acá tiene que haber una participación de todos, de la parte gerencial, ¿no? De las jefaturas, de los supervisores, y por debajo de la línea de supervisores también están, bueno, la parte operativa, los operarios, auxiliares y demás. Entonces, bueno, cada organización define, ¿no? De acuerdo a sus características, quiénes son los que van a realizar estas inspecciones, ¿no? Debiendo buscar siempre el involucramiento o la participación de la alta gerencia, ¿no? Porque acuérdense, muchachos y señoritas, que la alta gerencia es la que maneja los recursos, porque hay algunas inspecciones o algunas condiciones donde pues tiene que haber una cierta inversión o tiene que esto estar pues incluido dentro de los programas de mantenimiento preventivo, o si por ahí hay algo que no estaba contemplado, pues hay que sustentar producto de esta inspección, explicarles pues, ¿no? ¿Qué es lo que le podría repercutir para que ésta sea atendida en un corto plazo? Bueno, dependiendo. Hay algunas que se tiene que paralizar y atender la observación producto de la inspección. Y hay otras que tienen un plazo de 48, 72, dependiendo, ¿no? Pero ahí es donde tiene que haber esta interacción que hay entre las jefaturas o las líneas de mando con las áreas involucradas. Bueno, es recomendable que quien realice la inspección, bueno, cuente, como lo mencioné al principio, que cuente pues con algunos conocimientos respecto a la identificación de los peligros o que desempeñe en alguna actividad vinculada a la seguridad, ¿no? Porque a veces, mientras más ojos, más ideas, más lluvias de ideas, podemos pues ir identificando. Por eso que los estaba comentando, ¿no? Siempre tiene que haber una parte técnica, una parte operativa, que son los que conocen del proceso, y los líderes de mando para ver un tema más de gestión, gestión entre las distintas áreas, para poder establecer fechas y cumplimientos, y que las inspecciones, como les había comentado, sean inspecciones que generan valor, ¿no? Que generan valor dentro de los procesos operativos. Ya dentro de lo que es el marco legal, eh, bueno, establece en el artículo 42 lo que les había comentado sobre el tema de que una de las funciones del comité, pues, es la ejecución de estas inspecciones periódicas. Ya hemos hablado sobre las necesidades de las inspecciones, hemos hablado sobre cuáles son algunos de los principales beneficios de por qué debemos de hacer una inspección. Ahora, ¿cuál es el enfoque que uno le quiere dar a esta inspección? Primero, el tema de la conducta, ¿no? La confianza, el tema de la integridad, la confidencialidad y la discreción son puntos esenciales dentro de la inspección. No, como les había comentado, pues una persona que está ejecutando la inspección no va a ir pues con el brazo así con una prepotencia a querer hacer las inspecciones y por ahí ir bajo el conflicto. Al final no vas a lograr nada, la gente no te va a querer dar o abrir un poco, explicar los procesos o dar facilidades para el tema inspectivo. Y lo otro es la parte de la presentación, ¿no? Los hallazgos, las conclusiones y el informe de inspección. Una vez que nosotros ya hemos establecido un cronograma de inspecciones periódicas mensual a las instalaciones, a los extintores, a los botiquines, a las estaciones de emergencia, a los tópicos, etcétera, 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 se elabora este informe y ahí es donde viene un poco la negociación con los líderes de área, ¿no? En qué fecha se va a subsanar o si probablemente pues requiere de una inversión o un costo justamente pues para evitar todo este tema de accidentabilidad. ¿Ok? Y bueno, un poco con algunos puntos complementarios sobre el tema del enfoque de las inspecciones, pues estas están dirigidas, volvemos un poco a reforzar este concepto, descubrir condiciones o métodos inseguras de trabajo, ¿no? Que probablemente se estaban aplicando dentro de los procesos operativos. O el segundo aspecto es el de poder analizar
por qué existen este tipo de condiciones, son métodos inseguros, ¿no? ¿Por qué no se cumplió con el plan de mantenimiento preventivo? ¿Por qué no se atendió en la fecha el levantamiento de las observaciones, producto de las inspecciones? ¿Por qué ese trabajador estaba cometiendo actos inseguros? Y al final nos permite controlar, ¿no? A partir de lo que les había comentado, establecer medidas de control, ¿no? Que tienen que ser consensuadas, tanto de la parte operativa como la parte gerencial, ¿no? Y eliminar toda condición y métodos inseguros, ¿no? Que terminen o puedan repercutir sobre las distintas operaciones. Ahora, un poco en resumen de todo lo que nosotros hemos estado conversando sobre el tema de las inspecciones, que como tal, bueno, es una herramienta diseñada para identificar situaciones peligrosas, ¿no? Presentes en la interacción que hay del trabajador con su proceso y, y el área de trabajo, ¿no? Con el fin de poder plantear y ejecutar acciones de mejora. Entonces, nos ponemos en este primer escenario, un poco como para resumir todo lo que hemos estado conversando. La inspección, ¿qué es lo que nos va a permitir? Verificar, y acá estaba lo que nos decía, ¿no? Identificar ambientes seguros, conductas seguras dentro del trabajador, ¿no? Porque habíamos logrado decir que dentro de lo que son las inspecciones, uno de los aspectos es identificar condiciones y actos inseguros, ¿no? Que estos, pues, a través de las distintas herramientas del sistema de gestión, que nos va a permitir, pues, establecer, ¿no? Todo este programa de inspecciones y que con ello podamos promover ambientes seguros para los trabajadores y reforzar esta cultura preventiva que de repente por ahí en algunas organizaciones está flaqueando y al mismo tiempo la verificación de la efectividad de estas inspecciones y de la implementación de estos mecanismos de control que se van a ir implementando. Y lo importante también es la eficacia con la que estas o estos mecanismos de control que se van a implementar producto de las inspecciones, pues le generen un valor al proceso, ¿no? Porque también no, lo que tú no vas a hacer es implementar un mecanismo de control que te retarde el proceso o hagas un reproceso, cosas por el estilo. Lo que se quiere, pues, uno es eliminar la fuente de peligro, mejorar los procesos, la calidad de los trabajadores y que eso con el tiempo, ok, nosotros dijimos que con esta condición probablemente se habían generado, no sé, 3 accidentes, como ejemplo. Se implementaron unos mecanismos de control y se redujeron a 0 dentro de un plazo de 3 a 6 meses, ¿no? Porque un poquito lo que queremos es medir la efectividad, ¿no? No vamos a decir ya que al día siguiente, ok, si no ocurre un accidente, perfecto, lo que hemos implementado está correcto. No, tenemos que nosotros establecer un rango entre 3 a 6 meses, dependiendo también del tipo de condición o lo que hemos identificado, ¿ok? Que podría repercutir a uno o a más trabajadores. Bueno, y la finalidad de las inspecciones, ya todos sabemos, descubrir las causas de los posibles accidentes, ¿no? Que pueden involucrar pérdidas en las personas, bueno, el equipo, el material y el medio ambiente. Un poco como para poder cerrar la idea de lo que estamos conversando en esta primera parte. Ok, ahora, nosotros, una de las herramientas, ¿no? Todos sabemos pues que la RM050, ¿no? Establece una serie de formatos, ¿no? Sugiere una serie de formatos para que sean implementados en las empresas, ¿no? Y aquí, bueno, una de las tantas son las listas de verificación, los checklists, ¿no? Donde nosotros pues vamos a establecer una serie de parámetros, una serie de estándares que la organización pues debe de cumplir. Y cuando vamos a hacer la inspección, pues es una herramienta muy potente que nos va a permitir lo que nosotros vemos de manera objetiva cuando estamos haciendo la inspección, hacemos un match con lo que está establecido dentro de nuestra lista de verificación o nuestro checklist y ver si es que se cumple o si es que no se cumple. Y si no se cumple, pues ahí colocar algunas de las observaciones que hemos encontrado o que hemos identificado. ¿Ok? Un poquito a grandes rasgos para explicar esta primera parte de lo que es la lista de verificación. Ok, ahora, dentro de lo que es estas listas de verificaciones o estos checklists, ¿no? Vamos a subdividirlo en 3 partes. Lo que es
la inspección de preuso o el checklist, que generalmente pues, es utilizado, por ejemplo, para los montacarguistas, para los operadores de máquinas, de estocas, traspalet, apiladores, camiones, lo que fuese. Vamos a nosotros verificar que las condiciones, que la operatividad del equipo esté correcta, dependiendo si vamos a hacer una inspección de vehículo, si vamos a hacer una inspección de una máquina que cuente con los dispositivos de emergencia operativos, que las partes móviles estén con sus guardas, que las unidades o los vehículos cuenten con todo el equipamiento para poder salir, ¿no? A campo o a supervisión y demás. Luego tenemos lo que son las inspecciones no planeadas. Recuerden que dentro de lo que es el sistema de gestión, nosotros establecemos dentro de nuestro programa anual unas inspecciones que son planificadas en el mes por parte del comité, probablemente las inspecciones también que son por parte de la gerencia o los líderes de área. Pero y esas son las que van a entrar a tallar en lo que corresponde a las inspecciones planeadas, ¿no? Porque es algo que se está ejecutando en el mes y se tiene que cumplir, etcétera, etcétera. Pero hay algunas que probablemente tú estás dirigiéndote a tu área de trabajo y logras identificar una desviación o una condición insegura. Y eso tú lo reportas o lo notificas, ¿no? Ese es un claro ejemplo de lo que es una inspección no planeada. Lo que vimos al principio en la imagen, ¿no? Esa grafiquita donde estábamos viendo diferentes condiciones o actos inseguros. Dentro del recorrido que tú estás haciendo dentro de las instalaciones o las áreas operativas, identificas, ok, eso es parte de un proceso, una inspección no planeada que también tiene que ser debidamente notificado, ¿no? Debidamente notificado. Y bueno, lo que es el tema del ambiente de trabajo como tal, bueno, es un conjunto de condiciones que rodean a la persona, ¿no? Que directa o indirectamente influyen en la seguridad, ¿no? Donde nosotros vamos a, de manera objetiva, ir a hacer el recorrido dentro de las instalaciones y a partir de ahí vamos a ir identificando con las herramientas que hemos ido conversando, la lista de verificación, el checklist. Hay algunas empresas que también tienen implementado las observaciones de tareas. Un poco para definir lo que es la lista de verificación dentro del marco teórico, ya más o menos hemos ido explicando a grandes rasgos. Es un listado de preguntas basadas en la experiencia, ¿no? De la industria o por expertos con un conocimiento en determinados procesos y con ello nos va a permitir identificar diferentes tipos de peligros o deficiencias que nosotros estemos evidenciando, ¿no? Dentro de este proceso de inspección. ¿Cuándo usar una lista de verificación? ¿No? Bueno, en cualquier etapa del proyecto, ¿no? La parte operativa o de producción. O si probablemente, porque a veces pasa que, bueno, la persona que está haciendo la inspección pues no cuenta con la experiencia técnica sobre la operación de un caldero, pero estas herramientas donde se tienen establecido una serie de parámetros técnicos u operativos sobre el correcto funcionamiento que tiene que tener, por ejemplo, un caldero, pues esa es una herramienta que le va a ayudar. Por eso que les dije, ¿no? Tiene que haber una parte técnica, una parte calificada, que conoce sobre el equipo, y la otra parte, ya la cual directamente está ligada con la parte de la gerencia, la parte del liderazgo de las áreas, ¿no? Para la parte de gestión que les había comentado en un principio. Y al mismo tiempo, otro punto es cuando no se cuenta con un personal suficiente para formar un equipo de trabajo, ¿no? La parte técnica, la parte operativa. El propósito de estas listas de verificación, ¿no? Son algunos aspectos complementarios, ¿no? Servir como guía, asegurar la profundidad y la continuidad de la inspección, ¿no? Como para darle una secuencia, un orden, ¿no? Por dónde yo debo de atacar, qué cosa es lo que yo debo de verificar, ¿no? Desde el punto de vista de estructural, eléctrico, no sé, mecánico, electrónico y demás. Y al mismo tiempo, como les había comentado, nosotros lo que buscamos es generar valor en estas inspecciones y al mismo tiempo poder administrar de forma correcta los tiempos para ejecutar la inspección, porque si por ahí vamos a ir divagando sobre las inspecciones o vamos identificando cosas que no van a generar valor por el estilo,
pues este tipo de herramientas son las que te permiten pues seguir una secuencia correcta y bueno, organizar la toma de tareas, apuntes, como les había comentado, si es que cumple o no cumple, o si por ahí identificamos alguna observación que la tenemos que colocar para que luego, ya cuando nos reunamos en la mesa con todas las personas, ¿no? Después de que hacemos el trabajo operativo, ya en gabinete, ¿no? Para ir aterrizando las distintas observaciones o condiciones que hemos identificado, ¿no? Bueno, y las listas de verificación deben de ser específicas para el sistema de gestión, ¿no? Para la operatividad o la continuidad del negocio, ¿no? O la cual está ligada. No vas a poner, pues, temas que no tienen o guardan relación con tu proceso o con tu producción y demás. Por eso que ya habíamos hablado al principio, pues, de que las personas también tenemos dos parámetros, las que saben del proceso y las que no saben, pero utilizan esta herramienta para poder ejecutar la inspección. Y si por ahí necesitamos, bueno, lo complementamos con la persona capacitada y entrenada sobre estos procesos. Bueno, el tipo de inspecciones ya lo hemos comentado, inspección de preuso para equipos, las no planeadas, que son las que por ahí estamos recorriendo las instalaciones, y las planeadas, que son las que ya están programadas dentro del programa anual de seguridad. Estas listas de verificación, ¿cuáles son, así de manera muy general, cuáles son las ventajas, ¿no? Bueno, es una herramienta de gran valor cuando el personal pues no cuenta con la capacidad o la experiencia, ¿no? Bueno, le permite esta herramienta poder tener una visión o qué cosa es lo que debe de identificar y qué cosa es lo que probablemente no le generaría tanto valor, ¿no? O que sume a la inspección. Bueno, es fácil de uso para poder comparar diseños y algunas desventajas. Bueno, requiere tiempo, ¿no? Porque evidentemente para que tú puedas elaborar estas listas de verificación, pues tiene que haber personal técnico y calificado, ¿no? Que se reúnan, lleguen a un consenso, ok, ¿cuáles son algunos de los dispositivos o mecanismos que la persona que va a hacer la inspección, pues pueda seguir esta secuencia de pasos? Bueno, y no es una metodología exhaustiva, analítica e interactiva, ¿no? Es, ok, se reúnen los expertos técnicos, establecen una serie de parámetros y probablemente esa persona pues no va a ejecutar la inspección, la va a realizar, como habíamos comentado, los miembros del comité. Y evidentemente el gerente o el jefe de área muchas veces ellos ven más tema de gestión, la gestión del área, los indicadores y demás. Pero sí, evidentemente es importante que ellos también pues sepan de su proceso, sepan de cuáles son algunas de las acciones, los mecanismos, los funcionamientos en los procesos productivos y demás. Pero dentro del comité también hay personas de la parte administrativa que evidentemente pues no saben mucho de estos procesos, la parte operativa. Por eso que es importante tener una herramienta que les permita poder verificar el cumplimiento de esta herramienta que es importante también para la ejecución de las inspecciones. A grandes rasgos, ¿no? Sobre el tema de estas inspecciones de preuso, ¿no? Como les había comentado, en las máquinas, ya sea para un operador que por ahí detecte alguna condición en su equipo, ¿no? No deberá de operar, ¿no? Por ejemplo, por ahí que una de en el montacarga, no sé, pues esté fallando las cuchillas o el sistema, el orómetro o algún dispositivo o un mecanismo, las fajas, los rodajes, lo que fuese, ¿no? Si nosotros estamos identificando alguna falla, pues evidentemente es porque puede llegar con el mismo uso de los equipos a generar un accidente. Y eso tiene que quedar claramente escrito en el reporte y al mismo tiempo que esto sea notificado para el operador del siguiente turno, para que sepa o que el equipo simplemente pase a mantenimiento hasta que se levante esta desviación en el equipo. Bueno, y el operador, bueno, registra en el formato de inspección, ya uno va a depender el tipo de equipo, ¿no? Formatos hay una infinidad, ¿no? Que nosotros podemos encontrar como herramienta para poder hacer esta lista de verificación. Y lo que les estaba comentando, ¿no? Que esto tiene que ser reportado a los del otro turno o si es que la condición que se ha identificado pues es crítica, el equipo tiene que ser no dado de baja, sino tiene que entrar a mantenimiento.
pero a veces pasa que cuando este equipo entra a mantenimiento, pues termine también impactando sobre la operación, porque probablemente pues la empresa no tiene la gran cantidad de equipos y demás, o este operario que era responsable del equipo, pues tiene que ir a cumplir otro tipo de actividades y demás. Bueno, estas son algunas herramientas o algunos ejemplos sobre lo que son estas listas de verificación. En la parte izquierda, ¿no? Pueden ser los checklists, las observaciones, ¿no? Muchas de las empresas, pues tenemos implementado todo lo que tiene que ver con la seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Al observar cómo se ejecuta una actividad, cómo funciona un equipo y demás, ¿no? Y acá hay una serie de parámetros, como les había comentado, y donde aquí, bueno, hay algunos apuntes donde uno le puede colocar algunas observaciones que encuentre, si es que cumple o no cumple o simplemente no aplica, y de acuerdo a eso también se establece una valoración, ¿no? Dependiendo también el grado o el de criticidad, ¿no? Que al momento que hemos identificado, pues, este tipo de condiciones. Bueno, eso es un poco casi de lo que hemos conversado. Dale un siguiente más, por favor. Ya, ok. Entonces, respecto a lo que son las inspecciones no planeadas, como ya les había conversado, ¿no? Pues son aquellas que se hacen a medida y que se realizan dentro de las actividades rutinarias, ¿no? Una inspección no planificada, sale el gerente, convoca a todos sus líderes de área, ok, vamos a hacer una inspección. Y a partir de ahí, pues, con las distintas herramientas, pues vamos a ir identificando las condiciones o los actos inseguros y demás. ¿Cuáles son algunas de las características? ¿No? Que se realizan pues sin un previo cronograma, muchas veces no son tan detalladas, ¿no? Porque es lo que nosotros de forma objetiva identificamos. Pueden ser realizadas por cualquier persona, que al mismo tiempo lo recomendable también es que cuente con un entrenamiento en temas de seguridad, ¿no? Como les había comentado, lo importante también de estas inspecciones es la generación del valor de la inspección, de la importancia de la inspección. Pero muchas veces estas no planificadas, probablemente, no sé, el jefe de área quiere salir con todos los administrativos, hacer la inspección de las áreas administrativas, y a veces los administrativos no saben qué inspeccionar, ¿no? Entonces, a veces se presentan este tipo de problemas. Luego, bueno, el trabajador que realiza inspecciones no planeadas en cualquiera de los ambientes de la empresa, bueno, con el objetivo de poder detectar problemas potenciales, ¿no? Y todo lo que ya hemos ido conversando, ¿no? Sobre la identificación de actos o condiciones, o qué cosa podría repercutir sobre algún proceso y demás. Y ya le hemos conversado, ¿no? El tema de las inspecciones planeadas es algo que ya está debidamente planificado, que se tiene que ejecutar en el mes o cada 2 meses, dependiendo cómo tú lo hayas implementado dentro de tu sistema de gestión. Y a diferencia del otro, que es algo que no estaba correctamente planificado, aquí sí hay ya una planificación. Y como eso es algo que ya está planificado y consensuado con las distintas áreas, al final, pues se tiene que cumplir con la ejecución y el levantamiento de estas observaciones dentro de los plazos establecidos, ¿no? Eh, por otro lado, estas están orientadas, lo que habíamos conversado, referente a las listas de chequeo, ¿no? Las personas, bueno, que las hacen, ahí sí ya hay un entrenamiento previo, ¿no? Ya hay una parte un poco más técnica, conocen un poco más sobre los procesos y demás. Permiten la participación de los trabajadores del área, ¿no? Recuerdan al principio de la ponencia que estábamos conversando, cuando viene el equipo inspector, pues se tiene que presentar siempre de una manera cordial con las personas que van a ser inspeccionadas, ¿no? Y que esto pues le genere una mayor fluidez a este proceso de inspección. Y finalmente, lo que les había comentado, ¿no? Se hace la elaboración de un informe final donde se van a ir estableciendo pues cuáles han sido las observaciones o las desviaciones dentro del área, cuáles son las repercusiones y a partir de ahí ya se establece un cronograma de ejecución y levantamiento de estas observaciones dentro del plazo establecido y a partir de ahí medir el nivel de efectividad de estas inspecciones, como les había conversado, ¿no? Ya hemos estado hablando
sobre cuáles son las importancias de la ejecución de la inspección. Hemos hablado un poco de quiénes son los que son parte de este proceso de la inspección, cuáles son los principales beneficios, perdón, cuál es la necesidad de la ejecución de una inspección. Ya muchos de los que estamos aquí hemos escuchado algunos de los comentarios, pero ahora en sí ya vamos a entrar de lleno a la ejecución de la inspección, ¿ok? Entonces, en principio, como ya les había comentado, una vez que se da pues esta presentación del equipo inspector y el área inspeccionada, ¿no? Bueno, se hace una serie de recopilación de cierta información a través de entrevistas, encuestas. Oye, ¿y por qué el trabajador estaba ejecutando esa actividad? ¿O por qué el equipo no tenía una guarda? ¿Y por qué no se hizo el mantenimiento preventivo de los dispositivos de seguridad? Y bueno, ahí saldrán una serie de comentarios o de hipótesis que evidentemente se tienen que subsanar dentro del proceso, ¿no? Dentro de un tiempo prudente, ¿no? Entonces es un poquito esta primera parte de lo que es la presentación entre el equipo inspector y el área inspeccionada, ¿no? Ir recopilando, ir formulando una serie de preguntas. Oye, ¿por qué no se dio esto? ¿Por qué se ejecutó de esta manera? ¿Por qué el trabajador hacía esta actividad? ¿Por qué el extintor estaba fuera del área de trabajo? ¿Por qué no está funcionando el sistema contra incendio? Y así, van a ir saliendo diversas situaciones. Herramientas, como ya les había comentado, hemos estado hablando sobre las listas de verificación, los checklists, ¿no? Luego estábamos marcando la diferencia entre lo que es una inspección no planeada, una inspección planeada. Ahí habíamos hablado de que una inspección planeada ya hay personal pues que tiene una experiencia en temas de seguridad, tiene mayores conocimientos o aspectos técnicos, y probablemente una no planeada con estas listas de verificación donde se reúnen las personas para poder elaborarla, pues se le entrega, digamos, al auxiliar de contabilidad que probablemente pues salió elegido como miembro del comité de seguridad y él pues no tiene muy claro cómo funciona la enmayadora, ¿no? Entonces, con esta herramienta, pues va siguiendo una serie, de lineamientos o de parámetros con ayuda también del personal del área o el que son responsables de los equipos, un poco para poder tener una mayor fluidez y una mejor interacción y sacar algunas conclusiones sobre esta inspección que se está dando, ¿no? Bueno, algunos documentos que son parte de esto, bueno, hay procedimientos, uno establece el procedimiento de inspecciones, con todo un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Quiénes son las que le ejecutan, el tiempo, todo el tema del seguimiento, la eficacia de la inspección, y de ahí tenemos una serie de registros y tenemos que cumplir pues con aspectos normativos y demás. ¿Ok? Un poquito la parte de la gestión de la seguridad enfocada a lo que es el proceso de la inspección como tal. Dentro de lo que es el muestreo aleatorio de registros, bueno, aquí cuando nosotros hacemos nuestras inspecciones, ¿no? Nosotros pues evidentemente fuera de lo que es las enfermedades ocupacionales o los accidentes, que pues tienen un periodo donde estos tienen que ser custodiados de 20, 10 años respectivamente, los demás registros del sistema de gestión pues tienen un periodo de 5 años. Entonces, con eso, por ahí vamos haciendo un comparativo, efectividad, por ahí también podemos ir sacando una serie de indicadores, eficacias sobre las inspecciones, dónde o en qué área se ha dado ya una reducción a los accidentes o a las condiciones inseguras dentro de las áreas, ¿no? Y demás. O sea, un poco como para poder tener estadísticas sobre estas inspecciones, ¿no? Un poco esta parte de la que estamos conversando acá. Como tal, la ejecución de la inspección, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite? Acá están las etapas. Primero, preparar la inspección, el equipo, la parte técnica, quiénes son las personas que van a realizar la inspección como tal, como el segundo punto. El tercer punto ya viene a ser la retroalimentación,
¿no? Yo, inspector, voy al área y le digo, ok, mira, estos son los beneficios de que yo, al momento de hacer la inspección, con esto no te va a generar tanto reproceso, con esto no te va a generar tanta condición insegura o la posibilidad que te genere algún tipo de accidente. Esto es una práctica segura. Esto lo tienes que tener por no, de repente, no sé, una parte móvil, una polea o algo que te puede generar un atrapamiento o algo por el estilo. Por ahí, un turno noche, el trabajador cansado, fatigado, le gana el sueño y puede llegar a generar un accidente grave, ¿no? Ya luego que nosotros hemos identificado, ya viene la parte de el informe de la inspección o el registro como tal de la inspección y a partir de ahí poder establecer cuáles son las acciones preventivas, porque muchas veces en las organizaciones somos muy correctivos, ¿no? Sobre lo que identificamos lo queremos corregir, pero nosotros tenemos que tener esta cultura o esta gestión preventiva. Si nosotros establecemos programas de inspecciones, de capacitaciones, del servicio de monitoreo, la parte de los exámenes médicos y todo lo que conforma tu sistema de gestión de seguridad, entonces no debería de haber tantas desviaciones. Pero evidentemente, como lo habíamos conversado al principio, pues en cualquier industria, en cualquier rubro, empresa, sea grande, chica, mediana, MIPE, lo que fuese, siempre se van a identificar algunas fallas. Más en algunas otras empresas, mucho más que respecto a otras, porque otras, pues la gran empresa, pues ya tiene un equipo calificado, un personal técnico, un personal de supervisión, de SOMA y demás. Y el sexto punto, que es el más importante, es el seguimiento a la acción, ¿no? Lo que yo he establecido como medida de control para que esta condición pues no se vuelva a generar y traiga como consecuencias los accidentes. Bueno, ya un poco entrando un poco más de lleno a la inspección, ya lo hemos conversado, ¿no? Nos permite identificar actividades, identificar flujos de actividades, cuáles son algunas de las herramientas que son parte del proceso, cuál es el equipo que está involucrado dentro de esta actividad, dentro de este proceso como tal, quiénes son las áreas que, o quiénes son los responsables de las áreas, ¿no? Y también al mismo tiempo seguir las distintas actividades, ¿no? O cuál es la secuencia correcta de pasos para este proceso. Entonces, las inspecciones nos permiten pues un poco entender los procesos operativos, quiénes son los que interactúan, quiénes son los líderes, quiénes son los encargados, ¿no? Para que pueda darle una mayor fluidez. Entonces, la próxima inspección ya uno conozca un poquito más del proceso, tenga un poquito más de criterio, un poquito más de conocimientos al respecto, y esta inspección pues pueda ser mucho más fluida o permita identificar algunas condiciones pues que en la primera parte o la primera inspección que se ejecutó no se había identificado. Bueno, el tema de ya un poco en resumen el texto, ¿no? La etapa de inspeccionar pues implica que el equipo inspector, ¿no? Ya les había comentado, de forma cordial, ¿no? Explique los motivos de la inspección y los beneficios y todo lo que hemos estado conversando. Siempre una actitud positiva con el área a la cual tú le vas a hacer la inspección, pues porque al final el que está siendo inspeccionado, si tú vienes con el pie en alto, todo prepotente, ¿no? A decirle, oye, lo que tú estás haciendo está mal, estás trabajando en esto, el otro, pucha, imagínate, pues cómo la persona que está siendo inspeccionada, o va a estar muy temerosa, o dos, simplemente no te va a brindar toda la información que tú quieres para poder atender estas condiciones. Bueno, luego todo lo que hemos ido conversando, ¿no? Seguir la ruta predeterminada o el uso de los checklists o las listas de verificación y, de ser necesario, si es que la inspección se realiza en lugares apartados y muchas veces que no están a la vista, algunos temas eléctricos, tableros o gabinetes o lo que, ¿no? Para que, bueno, por ahí nos permita detectar algunas condiciones. Por eso que estábamos hablando hace poquito de que siempre es importante que parte de estas inspecciones haya personal calificado, personal técnico, por ahí dentro de la parte de los trabajadores o de la parte de supervisión,
que vean o que tengan conocimiento en temas eléctricos, temas mecánicos, ¿no? Para poder explicarle a las otras personas que conforman este equipo inspector y con las herramientas que hemos estado hablando sobre las listas de verificación. ¿Ok? Los otros puntos sobre lo que es la parte de la etapa de inspección por parte del equipo, ¿no? Del equipo que va a realizar la inspección, bueno, también permite identificar los problemas de orden y limpieza o por ahí algún equipo o material que esté defectuoso y con ello poder clasificar cada condición o acto, ¿no? De acuerdo a esta valoración que vamos a ver a continuación. Todos sabemos de que cuando vamos a ejecutar o hemos identificado una condición insegura, nosotros la vamos a catalogar en riesgo bajo, riesgo medio o moderado y riesgo alto, que eso es lo que se tiene que trabajar en el momento. Generalmente, ¿cuáles son? Por ahí cables expuestos que pues pueden repercutir sobre la seguridad del trabajador. No vamos a tener un cable donde está por ahí probablemente pasando corriente y el trabajador va a ejecutar la actividad, se puede electrocutar, ¿no? Entonces esa actividad tiene que ser paralizada y atenderse de forma inmediata. Riesgos medios, ¿no? Es, por ejemplo, se recomienda que esto sea corregido dentro de los 10 o 15 días, ¿no? Va a depender mucho también de los parámetros que establezca la organización. Y los riesgos bajos, ¿no? Porque recuerden, señores y señoritas, que, ok, tú puedes identificar una serie de condiciones inseguras, pero que requieren de una inversión o de una mejora. No hay que dejar de lado las cosas que son críticas o de alto riesgo que puede impactar sobre la seguridad de los trabajadores, ahí no se puede escatimar con sobre nada. Se tiene que atacar o intervenir la condición que hemos, por lo que les había comentado sobre el tema eléctrico. Pero hay algunas otras que pues requieren de un tipo de atención. Evidentemente, pues dentro de ese lapso de tiempo no es que no vas a hacer absolutamente nada, ¿no? De hecho, pues puedes ir implementando algunos mecanismos adicionales, ¿no? Para poder garantizar que la operación sea un poco más segura. Pero hay a veces que, como les había comentado, se requiere de una inversión, alguna mejora, compra de un repuesto, pero a veces el repuesto no es que está ahí en el momento o que yo agarro, pucha, saco la varita mágica y se soluciona todo, ¿no? Requiere pues de todo un análisis, de inversión o lo que fuese. Pero siempre en la seguridad no se puede escatimar precio, costos o inversión, ¿no? Porque después, cuando ocurren los accidentes, es que nosotros vamos a estarnos lamentando y no podemos poner por delante la vida del trabajador producto de una condición insegura o algo que nosotros dentro de las operaciones o dentro del trabajo lo hemos podido atender. Luego ya de haber hecho todo este análisis, perdón, la etapa de la retroalimentación, ¿no? Un poco lo que les había conversado, ¿no? Explicarle los beneficios, que nosotros pues tengamos condiciones de trabajo seguras, ¿no? ¿Por qué estas no han sido detectadas o por qué no se cumplió con los planes de mantenimiento preventivo? Porque a veces priorizamos la producción y por ahí decimos, no, ya, ok, vamos a hacer esto en las paradas de planta o cosas así. Proporcionar las instrucciones necesarias a los trabajadores sobre las buenas prácticas, ¿no? Y eso, pues, evidentemente va ligado con la otra parte del programa anual de seguridad, de poder capacitar, de poder entrenar a los trabajadores, de notificar cuáles son los peligros, para que el trabajador, con todas esas herramientas, en su mente pues tenga una mayor conciencia y esa gestión preventiva de la cual les estoy comentando le permita también al operario, al auxiliar o a quien corresponda decir, ah, sí, efectivamente, ingeniero, no puedo continuar porque la máquina está presentando esta falla y, pucha, puede generarme un accidente. Entonces, ya queda plasmado ese tema. Bueno, luego verificar nuevamente por medio de preguntas que los trabajadores han entendido cuáles son los beneficios de estos procesos de inspecciones y demás. Y al mismo tiempo, proporcionar un reconocimiento y refuerzo cuando se han identificado o las personas que son parte del grupo que es inspeccionado, ¿no?
como les digo, oye, no puedo, o por ejemplo, hay algunas organizaciones que tienen esta política de la negativa al trabajo, cuando hay un riesgo potencial, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ingeniero, supervisor, jefe, lo que sea, yo no puedo continuar porque acá nosotros tenemos un cable el cual está pasando corriente y eso puede atentar contra mi seguridad. Primero atendamos, llamemos al equipo de mantenimiento o lo que corresponda, o esta máquina está presentando fallas, esta máquina no presenta una guarda y por ahí puede ser que un dispositivo salga disparado, cuántas cosas, ¿no? Y eso tiene que ser felicitado sobre las prácticas seguras, sobre que el personal pues notifique las condiciones o los actos, ¿no? Tiene que ser esto recíproco. Bueno, algunas acciones preventivas, ¿no? Ya lo que les estaba comentando, ¿no? Todo el proceso ya que implica las medidas de control como tal, ¿no? Para corregir ya las causas inmediatas, ya si nosotros estamos directamente ligados a los actos subestándares, ¿no? Y finalmente, bueno, asignar a un responsable con fecha para que se cumpla, ¿no? Porque al momento que nosotros vamos a identificar producto de esta inspección, pues hay un equipo que está ligado o es responsable. El responsable propio del área, de repente el responsable del mantenimiento como tal, porque no todo va a caer siempre en mantenimiento, porque a veces hay algunas inspecciones donde, no sé, dejas bultos en las puertas de emergencia y eso es parte de la misma operación. O sea, ¿por qué se dejó? Probablemente dirán, oye, no, es que falta espacio, tenemos bastante mercadería. Bueno, ahí tendríamos que buscar alguna alternativa o crear un nuevo ambiente para poder almacenar las cajas o los productos que van a ser despachados y demás. Y bueno, tomar acciones preventivas inmediatas cuando se detecte una condición o un acto con riesgo alto. Lo que les había mencionado del ejemplo del cable energizado, ¿no? Bueno, luego ya viene la etapa de registrar. Como les había comentado, cuando hablamos de la etapa ya de registrar, es todo lo que nosotros hemos ido identificando dentro del proceso como tal. Todo esto tiene que ser, ¿no? Como las distintas herramientas que nosotros tenemos de gestión, bueno, te recomiendan o te sugieren un modelo o un formato el cual esto pues tiene que ser llenado, ¿no? Ya sea de forma en hoja o en registro, o a veces algunos que lo hacen de forma digital, donde, bueno, le van a anexar las fotos, hacen una descripción de la condición, ahí generalmente lo relacionan con algún incumplimiento, alguna norma, una norma técnica o algo por el estilo, y ahí se establece el grado o el riesgo, bajo, moderado, establecer el tema de los tiempos, cuáles son las acciones correctivas, los responsables y la fecha de ejecución, ¿ya? Entonces, todo eso va a ir plasmado en este documento. Finalmente, cuando nosotros hablamos de los resultados, ya una vez que nosotros hemos escrito, hemos analizado todas las condiciones, ¿no? Producto de la inspección, bueno, prácticamente ahí se elabora pues un informe donde en una mesa, una reunión, ¿no? Se va explicando pues todas estas condiciones con el fin y el propósito de que éstas sean subsanadas, sean atendidas, o si probablemente por ahí, como les había comentado, pues se requiere de algún tipo de inversión o un gasto, ¿no? Pues sea atendido dentro del plazo. La idea es que haya consenso entre las áreas operativas, el equipo inspector y los líderes de área, ¿no? Y aquí dice, bueno, elaborar un plan de acción en el que participen todas las áreas, se puedan asignar responsabilidades y finalmente se puedan establecer fechas de ejecución y cumplimiento. Y la parte final es lo que está en la siguiente diapositiva, la etapa del seguimiento, que esta parte también es muy importante, ¿no? Porque a partir de aquí, ya, ok, perfecto, se han definido los responsables, ¿no? Se han definido los plazos, pero a veces parte o lo más importante es darle el seguimiento a la eficacia de las medidas o las acciones que nosotros vamos a implementar para evitar
o que se genere algún tipo de recurrencia, ¿no? Evaluar sobre la eficacia de las medidas correctivas propuestas o implementadas, ¿no? El registro, digamos, o la matriz donde nosotros vamos a ir almacenando toda la información. Ok, a mí me establecieron que el levantamiento de esta observación se tenía que hacer un 6 de agosto, estamos 15, ya han pasado una serie de días y no se ha atendido. Si nosotros nos habíamos comprometido en hacerlo en esta fecha, ya dependerá mucho el área correspondiente, decir, ok, sí, bueno, un tema de presupuesto, no me llegó el repuesto tal, lo que fuese. Estamos hablando en aquellas que son de bajo o mediano riesgo. Ya queda claro que las críticas tienen que ser atendidas en el momento, ¿ok? Bueno, hacer el seguimiento y a partir de ahí, pues sacar indicadores de cumplimiento, ¿no? Del total de las inspecciones, cuál es el porcentaje de avance por mes, como el trimestre, semestre, dependiendo cómo se haya establecido, ¿no? Y lo que ya hemos comentado sobre la retroalimentación a las áreas de trabajo, ¿no? A las áreas operativas. La otra parte, que esto lo vamos a hablar de manera muy general, es el tema de las observaciones de las tareas, ¿no? Una cosa es cuando viene el equipo inspector con herramientas, checklist y demás, y la otra es ya la observación de la tarea, que ese es otro mecanismo con el que se ejecutan este tipo de inspecciones, ¿no? Entonces tú tienes a una persona, ¿no? Donde va a ir analizando, observa a la persona, ok, a ver cómo es el proceso, ya, perfecto, el trabajador tiene sus equipos, la máquina está correcta, ¿no? Y tiene también una herramienta que le permite ir identificando si es que hay cosas que cumplen o no cumplen y sacar algunas observaciones y a partir de ahí se van sacando como vimos al principio de las inspecciones, las medidas de control. Bueno, la observación planeada, ¿qué es lo que nos permite? Pues identificar con precisión las prácticas que podrían haber generado accidentes, poder determinar las necesidades específicas del entrenamiento. Probablemente ahí sale a tallar que ese trabajador, pues evidentemente no sabía que tenía que utilizar el respirador porque no había sido capacitado, ¿no? Entonces, esa es una buena oportunidad para poder sacar este tipo de situaciones. Aprender sobre los hábitos de trabajo, cómo es que realiza el trabajador su actividad, verificar los métodos y si es que se están o no se están cumpliendo los procedimientos de trabajo y la efectividad del entrenamiento y destacar siempre el comportamiento seguro, ¿no? Siempre es felicitar al trabajador cuando hace las cosas de forma correcta o cuando le notifica a un trabajador que probablemente esté incumpliendo con alguna de las actividades o los parámetros o el estándar, ¿no? Porque eso, pues, evidentemente le podría llegar a generar un accidente de trabajo. Entonces, la importancia que tiene, pues, que ese trabajador se preocupa en que su compañero de trabajo haga los trabajos de manera correcta, ¿no? Y que te lo notifique. Pero a veces pasa que en el trabajo, pues, muchos de repente no lo toman de la mejor manera posible, o por ahí se molestan y, oye, ¿cómo tú me vas a venir a decir cómo hacer las cosas y demás? Y una de las características del buen observador, ¿no? Es, bueno, siempre estar concentrado, estar enfocado en lo que uno va a hacer, ¿no? Evitar las distracciones o las interrupciones, no permitir que las ideas que ya están establecidas distorsionen lo que uno ve, porque uno objetivamente observa una cosa y por ahí, no sé, te vayan a meter flor o un chamullo y cambies de parecer. Si tú tienes claro que eso que has identificado, pues ocurre o has visto que hay una desviación, pues tienes que mantenerte en tu ley, ¿no? Y asegúrese de entender la interacción de las acciones, ¿no? De lo que tú has establecido como condición insegura, por este motivo, por esta razón, es que tiene que ser atendido. La observación planeada se puede considerar como un proceso de tipo psicológico, ¿no? Porque lo que busca es observar a propósito con objetivos específicos, atender, ¿no? O la atención, como dice acá, que es concentrar los poderes de la observación en una tarea, la detección, ¿no? Fijarse en percibir los detalles, observar,
todas las condiciones y comportamientos, y la comprensión, ¿no? Poder deducir mentalmente la importancia de lo que uno está observando. Bueno, y algunos temas adicionales o complementarios, los pasos que tiene que tener uno para la observación planificada, ¿no? La preparación, igualito como habíamos hecho el tema de las inspecciones, tú preparas tu inspección con tus listas de verificación, lo que vas a observar de forma objetiva, el tema de la discusión o la retroalimentación, donde le explicas al trabajador, oye, mira, tú tienes que hacerlo de esta manera, por esto y por esto. Y finalmente, el registro, ¿no? Que con eso pues te permite poder atender estas observaciones que has encontrado en las distintas áreas operativas y de producción. Esto es un ejemplo, ¿no? De un modelo de observación planificada. Hay muchos, ¿no? He tratado de sacar un pequeño extracto del documento, ¿no? Tú estableces una serie de parámetros de prácticas seguras, ¿no? Cumplir, por ejemplo, con los procedimientos de trabajo, si cumple o no cumple, si es satisfactorio o no. Usa los EPPs de forma correcta, los lentes, tú tendrás que colocar si es satisfactorio, por ahí hay una oportunidad de mejora y hacer una serie de apuntes. Y así tú tienes pues un listado de estos temas, ¿no? Usar careta, mandil cuando estás soldando, ¿no? Y así, tenemos N herramientas para poder hacer una observación de tipo planificada. Y sí, muchos de repente se preguntarán, oye, ¿y esa persona que lo realiza tiene que tener conocimiento sobre la materia? Evidentemente, ¿no? Porque tampoco es que vas a poner a cualquier persona a hacer un tipo de observación si probablemente no conoce. Pero la otra cara de la moneda es que una persona que realiza una observación, pues puede ser que no conozca mucho del proceso, pero con estas herramientas, pues también lo va a ir orientando de lo que tiene y lo que debe de observar, lo que hay que mejorar dentro del proceso y no, ¿no? Dentro de lo que son los comentarios, las observaciones y demás. Ya con esto cerramos, chicos. Si sigues haciendo lo que hasta ahora haces, seguirás consiguiendo los mismos resultados, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante el tema de la mejora continua, ir mejorando en tus actividades y demás. Creo que me parece que con eso cerramos. Bueno, vamos a entrar a lo que es la sección de dudas y consultas. Los que tengan sus dudas pueden escribirlo por el chat o también pueden levantar la mano para darles pase para que puedan prender sus micrófonos. Bueno, creo que no hay consultas. Y bueno, solo me queda agradecerles a todos los que están participando y que tengan un buen fin de semana. Y también un agradecimiento especial a lo que es el ingeniero Juan Carlos. No, chicos, muchísimas gracias. Gracias, Clipton. Gracias a todos. Espero que haya quedado claro, ¿no? Estamos hablando de aspectos bastante generales. Creo que no han habido dudas. Espero haberme hecho entender, ¿no? Todo lo que hemos ido conversando y desearles un excelente fin de semana. Y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense.